Hola a todos, mi nombre es Tomás Atalra, soy profesor de gastronomía de la Universidad Manuela Beltrán para el programa virtual de artes gastronómicas. El día de hoy vamos a tener una videoclase para charlar sobre vísceras y despojos. Bueno, y espero que sea de su agrado. En este momento les voy a compartir la pantalla para que podamos seguir una presentación pequeñita que hice. Y podamos, digamos que, hacer esta videoclase más agradable y más organizada. Entonces, espero que muchos se conecten para dar la clase y si no, pues el video después queda igual disponible para que lo vean en el futuro. Bueno, vamos a arrancar. Esta es nuestra tabla de contenidos de más o menos lo que vamos a hablar hoy. Primero vamos a arrancar hablando un poco de qué son los despojos, cómo se encuentran clasificados y qué usos tienen, digamos, sobre todo en el caso de los despojos de la carne de res, el eviscerado, qué es el eviscerado y en qué consiste, más o menos qué procesos se encuentran regulados y tienen algún tipo de normativa a nivel nacional. Y seguimos con el tema de casquería, cuáles son los usos más importantes. Hay un poquito, se habla un poco de clasificación regional, digamos, y cómo hay cortes de las vísceras de la res o de otros animales que son típicos de ciertos países y se convierten en platos emblemáticos de algunas regiones del mundo. Y luego vamos a hablar un poco acerca de la bibliografía adicional que ustedes pueden consultar por si quieren ahondar un poco más en el tema. Vamos a arrancar entonces hablando sobre los despojos. En un segundo vamos a comprobar que sí estemos transmitiendo. Un momento, por favor. Bueno, pues al parecer sí, vamos a comprobar con nuestro coordinador si se está transmitiendo la clase. Sin embargo, vamos a poner aquí la presentación mientras yo verifico con nuestro coordinador. Bueno, entonces arranquemos. ¿Qué son los despojos o las vísceras de ciertos animales? Entonces viene siendo todos esos órganos, vísceras y despojos de animales que se sacrifican específicamente para el consumo humano, que no se consideran carne canal, es decir, que no hacen parte como de toda esta parte muscular, digamos, de los animales, sino que pues en general y en otros términos no se consumiría de forma regular, pero que con el tiempo digamos que se ha ido adoptando la costumbre pues de irlo haciendo, porque además pues se ha descubierto que muchas de las vísceras de los animales tienen como un valor nutricional adicional importante que aporta además sabores y texturas completamente diferentes y que se ha empezado a usar con más regularidad. Son muy bajos en calorías, además se consigue en el mercado de forma muy económica, y pues como les comentaba tienen una variedad diferente de sabores y de aromas que permiten como jugar, o por lo menos nosotros como cocineros o como personas que trabajamos en el área gastronómica, pues jugar con texturas y sabores diferentes en los platos y aprovechar, digamos, una materia prima que generalmente no se usa como con tanta regularidad y que además tiene un precio mucho más asequible para nosotros. Entonces en esta imagen vemos algunos de los despojos o vísceras como más comunes que se utilizan bueno, pues a pesar, digamos, de que tiene un valor nutricional alto, pues hay que tener en cuenta, adicionalmente a eso, pues que digamos que su consumo en exceso también puede acarrear, digamos, algunos inconvenientes de salud obviamente, si se abusa, digamos, de su consumo, ¿no? Porque obviamente los órganos en general tienen unas funciones específicas
como de purificación de las digamos, de los procesos renales del cuerpo, entonces obviamente pueden contener ciertos niveles medianamente altos de algunos metales pesados o digamos, de algunos residuos, digamos, de procesos metabólicos del organismo. Sin embargo, pues obviamente tendremos que estar hablando de un consumo desmesurado de estos productos como para que llegaran a afectarnos en algún momento, ¿no? Entonces aquí digamos que en la fotografía tenemos lengua de buey, que se suele consumir con cierta regularidad, así como la lengua de res, que también pues, la conseguimos fácilmente y que digamos hay muchos platos emblemáticos de ciertas cocinas, sobre todo de una influencia de la cocina española muy alta en nuestro país, en el cual se consume lengua, y los españoles en general, digamos que nos compartieron muchos platos que tenían que ver, digamos, con el consumo de vísceras y de despojos, ¿cierto? También, pues, hígado de buey, hígado de ternera, sesos de cordero, sesos de ternera, corazón de cerdo, corazón de cordero, riñones de ternera, riñón de buey, riñón de ternera lechal, lengua de cordero, tripas, mollejas de cordero, panza, mollejas de ternera lechal, hígado de cordero, hígado de ternera, hígado de cerdo y riñones de cordero. Digamos que más adelante vamos a ir ahondando uno por uno digamos, cuando hagamos una clasificación de qué tipos de despojo encontramos, vamos a ir haciendo también como ahondar en cada uno. Entonces, digamos que tenemos como están clasificados como en dos secciones grandes que tienen que ver más o menos con el contenido de sangre que tiene el alimento. Están clasificados entonces en blancos y rojos. En el caso de los blancos encontramos los callos, criadillas, que vienen siendo como los testículos, la molleja o los cacheticos, el mondongo, las tripas, la lengua, el cerebro o los sesos, las patas y las manos, digamos, de la res o del ganado porcino también, o del ganado ovino se suele consumir mucho, y las ubres. Y para el caso, digamos, de los despojos rojos tenemos corazón, vaso, hígado, pulmones, riñones, sangre, las mejillas, la lengua y el rabo. Entonces vamos a empezar a hablar, digamos, de cada uno. En el caso de los callos, pues que provienen de una de las 4 recámaras de los estómagos de la res, suele utilizarse muchísimo para hacer guisos, por tener un sabor bastante particular, bastante fuerte, digamos que necesita una cocción más bien alta, o pues por lo menos larga, de un buen tiempo, para poder adquirir, digamos, una textura agradable. Antes de prepararlo se debe lavar muy bien, dejar en remojo cambiando el agua constantemente, por lo menos 8 horas previas a su preparación, y se recomienda el uso de olla a presión para su cocción, teniendo en cuenta lo que les decía, que digamos que el tiempo de cocción es demasiado largo. Es una de las recetas más reconocidas de la cocina contemporánea. En el caso, digamos, de los callos madrileños, lo que les decía, por lo menos en nuestra cocina regular se consume muchísimo, y es influencia pues de la cocina española, específicamente pues de Madrid, que fue donde se creó este plato. Tenemos las criadillas, que son los testículos de los animales. Generalmente se consumen los de la vaca, sobre todo. Su textura es muy similar, digamos, al de los sesos, es una textura más bien muy blanda, un poco gelatinosa, y digamos que se recomienda hacer un proceso como de escaldado antes de pasarlo a un proceso de otra cocción, y antes obviamente de consumir. Digamos que nosotros como colombianos no tenemos muchos usos para este despojo. Sin embargo, pues digamos en otros países como España hay preparaciones típicas que sí son realizadas con esta carne. Bueno, vamos a seguir entonces. Seguimos con la molleja. Es una glándula que se ubica cerca del corazón de los animales. Generalmente se utiliza de ternera sobre todo, o de cerdo, y algunas veces de cordero. Y digamos que tiene que ver
tiene que ser de un animal muy joven, porque al pasar el tiempo, o digamos que con los años, el animal, digamos, va perdiendo tamaño este órgano. Entonces, digamos que para poder hacer un aprovechamiento más alto de este órgano, pues es mejor, digamos, hacer uso de animales pues muy jóvenes. Por eso el caso de la ternera y no de la res como tal. Digamos que para su proceso de cocción hay que lavarlo muy bien, retirar todos los residuos de sangre que tenga, eh, todo pensando en la parte visual del montaje del plato, que quede visualmente agradable y que visualmente sea, digamos que no tenga como pedazos de coágulos o de sangre seca. Perdón, me regreso. Bueno, generalmente pues se debe cocinar, digamos que también tiene un proceso de cocción no tan alto como el de algunos otros órganos que son mucho más duros, pero digamos que se puede saltear, se puede escaldar, pero digamos que sí tiene que haber un proceso de cocción ahí importante. Se puede freír, inclusive se puede hacer al horno. Digamos que es importante también como retirar la piel que recubre el órgano, y para ello pues se puede lavar, y después de haberlo remojado un poco en vinagre, con agua tibia se puede lavar muy bien para poderlo retirar como con mayor facilidad. Seguimos entonces con el mondongo o la tripa. Hay dos tipos de tripa, los chinchulines o chunchullos, que son muy conocidos en la gastronomía nacional, que se suelen hacer, digamos, asados a la parrilla o en la plancha. Y digamos que el otro es la tripa gorda o el intestino grueso del animal, que generalmente se rellena, sobre todo cuando estamos hablando del caso del cerdo. Y se utiliza para hacer morcillas y chorizos, inclusive salchichas gruesas. Pero digamos que hay que tener muchísimo cuidado en el proceso de higiene por obvias razones, digamos que al haber sido como portador y parte del proceso de eliminación de las heces de la res o del animal que vayamos a utilizar, pues digamos que hay unos procesos de higiene muy importantes que hay que llevar a cabo y hacerlos de forma muy minuciosa para evitar, digamos, caer, digamos, en la contaminación de los alimentos y potencialmente en una intoxicación alimentaria o digamos, en un malestar en tanto al sabor o de la presentación del plato. Es importante, sobre todo por el tema de salubridad, limpiar muy bien este alimento. Pues se debe lavar de forma muy rigurosa, y se debe, digamos que dejar reposar, digamos, el órgano después, entre cada lavada es bueno lavarlo varias veces, inclusive tratar un poco el producto con un poquito de bicarbonato para evitar, digamos, la proliferación de algún, de alguna bacteria, y obviamente tratar de no romper la cadena de frío en ningún momento para evitar, digamos, contaminaciones. Seguimos entonces con la lengua. Es un corte con muchísimo sabor. Eh, Puede llegar a ser muy duro, por ende también las preparaciones suelen ser muy largas. Tiene que lavarse muy bien, suele inclusive rasparse la parte superior para poder retirar la piel, porque esta suele no tener muy buen sabor. Y una vez se retira, se puede ya empezar a hacer como la preparación. Eh, Solemos comerla fácilmente en salsa criolla, por ejemplo, o en algún tipo de hogado aquí en Colombia. Pero como ya sabemos, son preparaciones muy largas que suelen hacerse en olla express. Y obviamente hay que tener en cuenta que, digamos, la textura de la carne después puede llegar a ser un poco gelatinosa, un poco, digamos, hay que tener en cuenta también de no sobrecocinarla, porque también él puede quedar un poco cauchudo, ¿no? Eh, bueno, continuamos. Tenemos entonces los sesos o el cerebro. Como es tan suave, digamos que suele cocinarse con regularidad. Eh, si se preparan de forma correcta, digamos que son muy, muy sabrosos. Eh, Se debe, digamos que remojar primero la carne muy bien para eh, hacer que suelten, digamos, todos esos jugos y líquidos adicionales que tienen naturalmente las carnes, sobre todo, digamos, la sangre, que suelte lo más posible. Obviamente todo esto haciendo un proceso pues refrigerado. Eh, y después de esto se debe retirar como la membrana que recubre, digamos, el órgano,
para su cocción, digamos, adecuada. Generalmente hay diferentes tipos de receta, pero suele hacerse, digamos, en escabeche o en procesos que son también un poquito largos en su cocción, a pesar de que no lo necesita por textura, digamos que eh, sí cambia muchísimo el proceso, digamos, en el proceso de cocción cambia mucho la textura, entonces digamos que se puede saltear o se puede hacer en escabeche. Eh, y digamos que hay preparaciones a nivel mundial, digamos, famosas, como por ejemplo los sesos apanados, que son bien valorados alrededor del mundo. Las paticas y las manitos, sobre todo del cerdo, se utilizan mucho de la res también. Pues se sacan obviamente de las cuatro extremidades del animal. Tienen un sabor fuerte pero muy agradable. Otra vez, obviamente, como estamos hablando de un órgano que tiene muchísimo trabajo, porque es el que soporta tanto el peso del animal como obviamente todo su movimiento, pues tiene unos periodos de cocción también muy altos. Suele prepararse en asados, en estofados, y como aportan tanto sabor, pues suelen ser muy apreciados. Eh, Hay que hacer un proceso de blanqueado igual, para poder después pasar a otro tipo de preparación. Eh, y digamos que se extrae además de estos despojos, eh, una gelatina que sirve después pues, para hacer otras preparaciones, ¿no? Eh, y bueno, por último, en tanto a los despojos clasificados como blancos, tenemos las ubres, que son las glándulas mamarias de los animales. Eh, Sus cortes son bastante grasos o tienen una cantidad de grasa muy alta, pero digamos que si se prepara de forma adecuada, y se sella muy bien esa grasa, puede llegar a proporcionar un sabor muy rico a la preparación. Suele prepararse a la parrilla, y al cocerse muy bien, digamos que queda muy sabroso. Puede prepararse como a fuego lento hasta que se dore. Digamos que no está muy bien establecido cuál es el punto de cocción exacto de este corte, pero digamos que si se evita pasarse de punto de cocción para que no quede chicludo, es una preparación bastante sabrosa. Pasamos entonces a las vísceras rojas o los despojos rojos o de clasificación roja, arrancando primero por el corazón, digamos que es uno de los cortes más utilizados en la gastronomía mundial porque es muy versátil y se puede, digamos, preparar de muchas maneras diferentes. Puede prepararse asado al horno, en la parrilla o en la plancha, hervido, escaldado, estofado, braseado, digamos lo que les decía, es muy versátil en tanto a las posibilidades de preparación. Eh, Tiene muchas fibras la carne, está muy rodeado de una capa de grasa que se puede, digamos, retirar y que digamos que no es tan complejo el proceso de retirado. Eh, y al igual que otros órganos anteriormente mencionados, esto ser un órgano muscular y al tener tanto movimiento, entre más viejo el animal, pues ha tenido, digamos, más exposición a movimiento, lo cual hace que los tejidos se vuelvan muchísimo más duros, que dejen de ser como tan tiernos. Entonces, si se hace uso, digamos, de una materia prima proveniente de un animal joven, pues es muchísimo más positivo. Eh, hay una preparación, digamos, mundialmente conocida, que es el corazón relleno como de hongos, setas y especias, que es muy sabroso, y que se suele preparar con regularidad. Vamos a hacer una pausa un segundo. Eh, Listo. Vamos a continuar entonces. Después del corazón, entonces, tenemos el vaso. Denme un segundo, por favor. Parece ser que la videoclase no se ha podido transmitir como tal desde el enlace de VirtualNet, sin embargo, pues la videoclase va a quedar disponible ahí en YouTube para que ustedes la puedan ver sin ningún problema, y si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, voy a dejar, digamos,
En la descripción del video voy a dejar mi correo electrónico institucional, o ustedes me consiguen a través de la plataforma sin ningún problema para poder resolver todas sus dudas. Bueno, entonces íbamos en el vaso. En tanto el vaso, entonces, se utiliza muchísimo en preparaciones de embutidos. Tiene un alto contenido proteico, lo cual pues lo hace, digamos, una carne muy nutritiva. Digamos que no se utiliza con tanta facilidad en el campo de la gastronomía. Sin embargo, pues hay países donde sobre todo se suele hacer uso de todos, digamos, los elementos de la vaca, por decirlo de alguna manera, y se suele preparar frito o asado. Seguimos entonces con el hígado. Es un corte muy utilizado y, digamos, valorado por sus propiedades nutricionales. Digamos que ahí, tanto en el hígado como en los riñones, es donde más se tiene que tener cuidado con su sobreconsumo, porque obviamente al ser órganos purificadores de la sangre del animal, pues puede contener, digamos, altos niveles de metales o de contaminantes que tuviera el animal en la carne, en la sangre, perdón, aunque obviamente pues se pretendería que, digamos, las materias primas que se vayan a consumir siempre sean como de los mejores orígenes y la mejor calidad. Sin embargo, pues en caso dado de que no, pues es importante, obviamente, pues cuidar un proceso de refrigeración y de manipulación de la carne óptimo para evitar, digamos, intoxicaciones o enfermedades. Volviendo, digamos, al aspecto nutricional del corte de carne, tiene alto contenido de hierro, por ejemplo, vitaminas A y B, y al igual que el corazón, o al igual que las mollejas, es importante que digamos, que se use materia prima de un animal lo más joven posible, para que su carne sea muchísimo más tierna. Antes de cocinarlo, o en tanto a su preparación, se debe retirar la piel o, digamos, la membrana que la recubre, porque al momento de cocinarlo puede ponerse muy duro, porque se recoge y sobre todo en tanto a lo visual se puede dañar muchísimo la parte de la presentación del plato. Se puede cocinar de diferentes maneras, entre ellas está asado o a la plancha, parrilla, frito, y no se nos puede olvidar que además digamos, uno de sus usos más importantes, sobre todo en el aspecto de las aves, es que se utiliza para la elaboración de patés. Entonces, digamos que es un órgano bastante apetecido en el campo gastronómico. Seguimos entonces con los pulmones. Digamos que no nos aportan muchísimo sabor, digamos que tiene un sabor más bien plano, tienen un alto contenido de proteína. Cuando fuera de eso, como obviamente es un órgano como tan ligero, y cuando se prepara, pues no es un órgano que nos dé muchísima materia prima para preparar, ¿no? Digamos, es un órgano muy ligero, teniendo en cuenta, pues, digamos, su función. En caso dado de que se vaya a preparar, digamos, en algún medio acuoso, pues se debe tener cuidado que no se va a sumergir como tal, porque es demasiado ligero. Entonces, digamos que se puede como prensar o se puede obligar, digamos, a quedar en el fondo de la preparación, poniéndole cosas pesadas encima para que se pueda como cocinar de manera más óptima. En general, digamos que no, hay muchos países donde no se consume, sin embargo, pues en Colombia suele consumirse muchísimo, porque hace parte, digamos, de nuestra querida fritanga, ya que así se le llama al bofe. El bofe es el pulmón, digamos, del animal. Tenemos luego los riñones. Se consideran, digamos, una de las carnes de los despojos de la res más apetecidos. Tiene muchísimo valor nutricional. Se utiliza también hacer uso, digamos, de los órganos de animales más jóvenes, porque además de
de ser más tierna la carne, pues suele tener menos sustancias nocivas, digamos, para la salud humana. Antes, digamos, de su consumo deben lavarse muy bien y con mucha minuciosidad. Se deben cortar a la mitad para que podamos retirar los conductos urinarios, digamos, del órgano. Y se debe limpiar muy bien y se suele dejar, digamos, en remojo con agua y sal y un poco de vinagre para quitar algún tipo de residuo que tenga por dentro. Suele cocerse asado o a la parrilla, también a la plancha. Y digamos que si se prepara de forma correcta puede llegar a ser una materia prima importante y muy sabrosa además. Seguimos entonces con la sangre. Digamos que como ya sabemos en el caso de la morcilla o de muchos embutidos se utiliza de forma regular. Digamos que también la morcilla es una preparación proveniente de la gastronomía española y muy apetecida, digamos, en nuestra cocina tradicional. O en el caso, digamos, de la cocina de Santander, entonces está la pepitoria, que digamos que viene siendo muy similar a la morcilla, pero no viene dentro del intestino como tal, sino digamos que se sirve aparte, o como el arrocito impregnado de la sangre, y que generalmente se hace es como de cabrito o de chivo. Tenemos también entonces el caso de las mejillas, por ejemplo, que suelen consumirse también, tienen un alto contenido graso también, y su textura es muy, muy blanda, pero también se consume en alta cantidad. Luego seguimos. Aquí hay un error, digamos que lengua no vendría siendo rojo sino blanco. Yo ahí me equivoqué y los puse en ambos lados, pero digamos que lengua se considera como un despojo blanco. Y el rabo, digamos que el rabo nos da, digamos que la cantidad de carne que tiene es muy poca, sin embargo, es uno de los despojos más utilizados en preparaciones estofadas, por ejemplo. Eh, y digamos que hace parte, digamos, de la cocina más importante española. Y los estofados de rabo son bien conocidos y bien importantes, y que igual nosotros también como colombianos hemos consumido desde hace muchísimos años y es importante tener en cuenta, ¿no? Obviamente pues este debe tener un proceso de pelado y descaldado, digamos, de la piel, aunque generalmente a nosotros ya nos lo venden pues listo, digamos, para su consumo, inclusive porcionado, los huesitos. Y digamos que a pesar de que no tiene muchísima carne, igual que en el caso de las patas y de las manitas del animal, tiene, digamos que su carne es un poco gelatinosa, pero muy sabrosa, tiene muchísimo sabor y aporta muchísimo sabor a la preparación. Vamos a hablar entonces específicamente de la res. Es importante que tengamos en cuenta que solo el 1% del animal no se consume entre usos y órganos y despojos comestibles, es decir, de la vaca solo el 1% no se utiliza, casi todo se utiliza, no solo para fines gastronómicos, como podemos ver aquí en esta imagen, sino también para otras finalidades, y por ende es uno de los animales que más valoramos a nivel mundial, como un gran proveedor de productos, y por eso también su alto costo, porque se puede pues utilizar para todo, ¿no? Suele utilizarse, por ejemplo, los cuernos se utilizan para la fabricación de botones, los cartílagos y los huesos, de ellos se extrae pues el colágeno y se usa para hacer gelatinas. Tenemos el pelo de la cola que se utiliza para hacer pinceles, usamos obviamente su leche, usamos sus intestinos no solo con fines gastronómicos, sino también sirve para hacer cuerdas de raquetas de tenis, y su piel que se utiliza para la elaboración de calzados, carteras, ropa en general o textiles. Entonces en general utilizamos casi todo. Los ojos de la res inclusive se consumen. Obviamente no es
consumo regular, pero sí hay preparaciones con ojos de res o ojos de buey, y son famosas a nivel mundial. Y en el caso, digamos, de las aves, digamos que hay que diferenciar muy bien entre qué es comestible del ave y qué no es comestible. Suele comerse la cabeza, el pescuezo, las patas, las mollejas y el corazón. No suele consumirse el buche, los intestinos, la vesícula biliar, los pulmones y el páncreas. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que nosotros como occidentales puede que no solamos consumir ciertos órganos de los animales, pero hay otras regiones del mundo donde sí los consumen con frecuencia. Vamos a pasar entonces al proceso de eviscerado. ¿Qué es eviscerar? Es sacar, digamos, todos esos órganos de los animales, que tiene que tener un proceso, digamos, específico y un proceso obviamente salubre, importante. Vamos a hablar un poco de qué pasa desde el momento en que se mata el animal al momento en que empezamos a obtener, digamos, todos estos órganos. Entonces, digamos que empezamos como por el proceso de recepción, digamos, del animal, inclusive antes de haberlo matado. Debe ubicarse, digamos, en una zona específica, y después de haber pasado por unos procesos, digamos, de testeo de todos su estado de salud en general, y tener un certificado veterinario de que se puede consumir su carne y todos sus subproductos, se lleva a otro sitio donde se baña muy bien el animal antes, digamos, de pasar a sacrificar. Luego se noquea el animal. Hay dos formas de noquearlo: de forma física, que suele hacerse muchísimo menos pensando en el sufrimiento del animal, o hay un punto específico del cuello donde se pasa como un electrochoque o una corriente eléctrica para que el animal esté completamente inconsciente y no sufra, pues, en el proceso del degüello, pues, ya del corte de la cabeza del animal, para poder pasar a eviscerarlo. Luego pasamos al proceso de izado, que es donde se cuelga el animal, generalmente de las patas traseras o de los cuartos traseros, con un gancho además que esté pegado a un riel para que se pueda mover de forma más sencilla, y se pasa al proceso, digamos, de desangrado del animal, que puede durar un buen tiempo, unas horas, mientras se drena toda la sangre del animal. Generalmente se producen un par de cortes en las arterias del cuello del animal mientras este está boca abajo, pues precisamente para que se desangre. Esa sangre se recoge y digamos que y pasa como por una canaleta especial para posteriormente ser reutilizada para la fabricación, digamos, de otros productos, como la morcilla que mencionamos anteriormente. Después se escalda al animal para que se pueda separar toda la piel y todo el pelo del animal de la carne como tal. Sobre todo, digamos, hablamos en el caso de la carne del ganado porcino, se hace un escaldado, digamos, a más alta temperatura, teniendo en cuenta que la piel también se utiliza con fines gastronómicos. Entonces no solo se escalda, digamos, esa piel, sino que además pasa como un proceso de quemazón para quitarle todos los pelitos que tiene el animal por encima y poderlo utilizar después frito, como en el caso de la lechuga. Después se corta la cabeza y las paticas del animal, y se desolla, que generalmente lo que hacen es aplican, digamos, abren un hueco entre el músculo y la piel y se pasa aire a presión. Entonces, al pasar el aire a presión, esa piel se termina, digamos, de despegar del músculo para poderlo pelar o para poder quitar, digamos, toda la piel. Generalmente después se depila el animal o se desolla o se despluma, dependiendo de qué animal es, para quitar, digamos, todo eso que no se va a consumir o que además se va a reutilizar con otros fines. Se puede hacer además de forma manual o de forma mecánica, pero digamos que hace parte, digamos, del proceso que se realiza. Y ya después vamos al proceso que más nos interesa en este momento, que es el proceso de eviscerado. Generalmente se hace un corte transversal en toda la panza del animal
protegiendo, digamos, que los órganos no caigan directamente al piso porque se pueden reventar, sino, digamos, se hace de forma organizada, donde se empieza a sacar uno a uno los órganos y se van pasando a otros procesos donde se van limpiando y se van organizando y clasificando para su posterior venta, ¿no? Entonces, donde también se terminan de limpiar los intestinos, donde digamos que hay unos procesos como parciales de clasificación y de pesado para saber, digamos, si algún animal, digamos, si un órgano está demasiado inflado, demasiado sobredesarrollado, puede tener algún tipo de toxina o el animal podría tener algún tipo de enfermedad, y es por esto que digamos que se pesan también muy bien los órganos después del eviscerado. Entonces para eso se hace para el proceso de viscerado, perdón, se hace esa incisión longitudinal en el esternón, digamos, del animal para poderlo abrir con una sierra eléctrica o dependiendo del tamaño del animal, pues simplemente si es un pollo con un cuchillo se puede hacer ese corte para que se pueda abrir, y después de esto se hace una inspección, digamos, post-mortem del animal para revisar lo que les decía, que esté, digamos, toda la carne esté, que todos sus órganos y toda su carne esté aprobada veterinariamente o esté en un estado sanitario óptimo para su consumo. Después de todo esto, se debe llevar todo este proceso a una cadena de frío constante por debajo de los 5 grados centígrados, teniendo en cuenta pues que no haya, que debajo de esa temperatura no es posible, o por lo menos se disminuye muchísimo el riesgo de proliferación microbiológica, obviamente buscando organizar muy bien la materia prima para que no haya contaminación cruzada y que tampoco haya algún riesgo sanitario. ¿Qué normas o qué regulaciones, digamos, en este momento aplican en tanto a la ley colombiana para el proceso de viscerado? Tenemos el decreto 3075, que siempre ha regido, digamos, para todos los procesos gastronómicos, y habla, digamos, de 6 puntos claves a la hora, digamos, de la manipulación de materias primas cárnicas, que aplica también a los productos considerados como vísceras o despojos. Primero que todo, y lo más importante, aparte, digamos, de la parte de evitar la contaminación cruzada, es mantener una cadena de frío óptima, mantener la materia prima en refrigeración por un periodo no mayor a 48 horas, es decir, al principio se pasa por refrigeración, pero lo ideal sería que si va a durar más de 48 horas sin ser consumido, pues después se pase a congelación. Y debe estar entre los 0 y los 4 grados centígrados. Después se puede congelar y esa congelación no, digamos que no, la ley colombiana no permite que se venda ninguna materia prima cárnica que haya estado congelado más de 3 meses, precisamente porque se empiezan ya a activar algunas toxinas mortecinas de la carne que pueden ser después perjudiciales para la salud. Y debe tenerse, digamos, para el almacenamiento en los cuartos fríos de estas materias primas, la norma técnica colombiana 512, la cual más adelante pueden consultar. En el momento de cocción del alimento, pues obviamente debe superar los 75 grados centígrados, teniendo en cuenta la temperatura interna, digamos, del producto, ¿no? Igual que en el caso de los alimentos que se están manteniendo en cadena de frío, hay que tener en cuenta que no solo la temperatura interna, sino la temperatura externa de la materia prima debe estar por debajo de los 4 grados centígrados. Y en tanto a su distribución y venta en cocción o en los puntos de venta debe estar a una temperatura mínima de 65 grados centígrados, en tanto a la temperatura interna de la materia prima, y no puede estar expuesta, digamos, al medio ambiente por más de 2 horas, no es lo ideal. Es decir, si es un establecimiento tipo buffet, debe tenerse en cuenta no solo la temperatura de la materia prima, sino también el tiempo de exposición al medio ambiente. Vamos a hablar entonces ahora sobre la casquería. La casquería, digamos que viene siendo esta costumbre que se tiene de la manipulación y de la venta de estos órganos con fines gastronómicos. Se encuentra además dividida o clasificada
en ciertas regiones del mundo, y digamos que hay unas costumbres gastronómicas específicas por regiones donde se ha ido, digamos, clasificando este proceso de casquería, que es eso, ¿no? La manipulación de estas materias primas para llegar a platos de alta cocina o de cocina tradicional de algunas regiones. Entonces, tenemos aquí, digamos, algunos ejemplos de los usos más importantes, digamos, de estos subproductos. En el caso, por ejemplo, de Europa, digamos, una de las preparaciones más importantes son las salchichas de tripas. Entonces, tenemos todos los embutidos, por ejemplo, eh, indispensables en nuestra gastronomía, tanto nacional como internacional. En este caso, vemos ahí en esa fotografía andouillet de toro, que es esta preparación de salchicha de tripas. Obviamente en Alemania tenemos muchísimos embutidos, eh, donde además hay salchichas tradicionales conocidas, por ejemplo, por ser salchichas rellenas con pedacitos de vaso. Como les comentaba, nosotros en la gastronomía nacional no usamos mucho, pero en otras regiones del mundo sí. Eh, Vemos también gelatina de callos a la madrileña, y en el caso peruano los anticuchos. Los tenemos aquí como parte de los ejemplos que tenemos de estas preparaciones. Bueno, espero que la videoclase haya sido provechosa para todos. Quise dejarles esta bibliografía adicional para que ustedes, si tienen tiempo, la consulten. Digamos que quedan los enlaces. Vamos a ver cómo los podemos publicar, tal vez en la descripción del video si se deja editar, como para que no tengan que copiar manualmente esos enlaces, sino que los puedan acceder directamente a ellos. Tenemos un artículo muy interesante de una revista que se llama El Mundo Magazine, que se llama Casquería, el colmo de la sofisticación, que digamos que habla un poco de todos estos procesos de transformación de estos órganos que para muchas regiones del mundo y para muchas personas pues son como órganos o materias primas de segunda, por lo que son materias primas más económicas y digamos se podría decir de menor calidad. Sin embargo, pues cómo se han ido transformando y cómo históricamente se han llegado a preparaciones eh, muy importantes a nivel mundial, y muy interesantes, con una variedad de sabores importantísima. Entonces este artículo se los dejo ahí. Tenemos otra fuente bibliográfica que se llama Preelaboración y Conservación de Alimentos. Este sí es un libro, digamos que no se encuentra disponible en línea, pero sería bueno que si pudieran consultarlo en alguna biblioteca local lo hicieran. Mesa y cocina en el siglo XIX, Colombia. Tenemos además el consumo de carne bovina en Colombia, por una revista de la Universidad del Distrital, si no estoy mal, eh, donde habla un poco sobre todos estos consumos de productos cárnicos, no solo de los cortes de la res que más utilizamos en general, sino de todos estos subproductos de los animales que más consumimos con regularidad. Bueno, espero de verdad que la videoclase haya sido de su agrado. Eh, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues estoy disponible para resolverla. Muchas gracias pues por estar conectados los que se conectaron. Espero que haya forma de transmitirla en otros espacios virtuales, de pronto se pueda transmitir, y si no, pues queda el video disponible para ustedes. Que estén muy bien y muchas gracias.